tenemos la visión analítica, escrupulosa del reconocido periodista. Larga trayectoria lo avala Oscar Davis Martínez, que puntualazo llega todos los días, bueno, todos los días que le toca su sección a estos estudios. Oscar, buenos días. Pues nada más para escuchar esa presentación, ¿cómo no voy a llegar puntual, Evaristo? Gracias. Pues eso te distingue, compañero. Pues vamos a entrar en materia. Hace 8 días hablábamos de que empezaban las campañas de los candidatos a gobernador del estado de Morelos. Ya pasó una semanita. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto? ¿Qué te parece? Yo siento como que todavía no prende este asunto, ¿no? Exacto, la gente está muy confundida ya. Las campañas federales comenzaron antes. La gente no sabe que no habían empezado las campañas locales. De hecho, para diputados locales y alcaldes aún no es Todavía el momento. No empieza, ¿no? Y la gente ya no sabe exactamente a dónde voltear, porque, pues bueno, es demasiada la información que está en el aire, pero ni siquiera es una información concreta, lo que platicábamos momentos antes de comenzar. Las propuestas, todo el mundo está ofreciendo, primero, la certeza de que los opositores son de lo peor. Y en segundo lugar, puras propuestas demagógicas. Hace ratito uno de los candidatos ofreció que iba a haber tarjetas de descuento en el transporte, no sé qué, el del PRI. Dio una conferencia de prensa muy temprano y adelantaba, pues están regalando algo para lo cual ni siquiera saben que va a haber dinero para concretarlo. Estoy hablando de los candidatos a gobernador. Otros están centrados demasiado en el tema que, digamos, les dio los originales reflectores, como Alejandro Vera Jiménez, que mantiene en su discurso lo de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, un asunto muy importante que todavía no se resuelve, pero que no es el más importante. Desafortunadamente, gobernar es más allá, es todo, no nada más es involucrarse en los asuntos de los derechos humanos o de la vida universitaria, porque la Universidad de Morelos es una institución extremadamente importante, está en grave riesgo de ser paralizada por falta de dinero el próximo mes, pero no es lo único, son muchísimos problemas de mayor o igual magnitud las que se deben de atender. El PRD ofrece solamente continuidad, pero así, una continuidad a secas o mejorada en cuanto a las propuestas. Programas que ya están. De jefas de familia, beca salario. Los programas clientelares, ¿no? Aumentarle la dosis. Pero fuera de eso, no he escuchado ninguna propuesta que pudiera ser interesante, viable o lo que tú quieras. Y además, muchas de las propuestas, para poderse hacer, tienen que ir unido el que gane la candidatura a gobernadora, el que gane la gubernatura, con una mayoría en el Congreso que le permita modificar las leyes que sea necesario para hacer esos cambios viables. Todos los cambios electoreros ya se hicieron. El Congreso, usted sabe que está entregado totalmente, no es independiente y votan pues lo que les ordenan. Entonces han hecho cambios que son negativos para la población, como el último. Recuerde usted que hay una obligación, había, de que a los 10 años las unidades del transporte público, o sea, con 10 años de antigüedad, tenían que ser sacadas de circulación. Eso no se cumplía. Y en lugar de cumplirlo, lo que hicieron los diputados fue aumentar, creo que ahora son 17 años, los que pueden circular los vehículos. Imagínese el riesgo que eso va a representar, porque lo vemos con los vehículos viejos que ya circulan, pero además autorizaron revisar una vez al año, por lo menos, la tarifa del transporte. O sea, eso no es en ventaja de la población, sino en detrimento, porque la mayor parte de la ciudadanía tiene que utilizar el transporte público. Entonces te decía, los candidatos no han hecho nada, yo no he escuchado a nadie que proponga revertir esa contrarreforma. Sea de donde venga, solamente están centrados en atacar al contrario y en proponer cosas que son bien populistas. Y es bien difícil, Oscar, estarás de acuerdo en tener una encuesta, una estadística, un documento pues real en cuanto a justamente cómo arrancan los candidatos. Sin embargo, pues se han generado por ahí varias en donde ponen al jugador de fútbol, exjugador de fútbol Cuauhtémoc Blanco, como el puntero, y parece que en esta semana pues no disminuyó esa popularidad. No, pero yo quiero aclarar, esas primeras encuestas serias, hay un montón de tipo o como dice la gente, hay grandes mentiras, mentiras pequeñas, mentiras piadosas y encuestas. Porque no son confiables. La encuesta es un método estadístico
cuya fidelidad depende del universo de la muestra, del tamaño de la muestra, o sea, a cuántas personas le preguntes y cómo determines a quiénes les vas a preguntar. Entonces, encuestas serias de la actualidad no existe ninguna para Morelos, ninguna. Por eso te decía que no tenemos una referencia, pues. Y anteriormente, el Financiero y otras encuestadoras realizaron ese ejercicio en Morelos antes incluso de que empezara el periodo electoral, en donde se señalaba que la mayoría de la gente simpatiza más con Cuauhtémoc Blanco que con cualquier otro candidato. Es correcto. Pero bueno, hasta ahí. Pero no hay ninguna información. En el Face hay un montón de encuestas, que algunas que llegan a la estupidez, en donde ponen a gente que aseguran que va en primero o en segundo lugar. Algunos, por ejemplo, los candidatos chiquitos, se hacen mediante un pago aparecer en segundo o en tercer lugar, como para insinuar que con un poquito de apoyo tendrían posibilidades de gobernar. Pero, por ejemplo, si usted le ponen en una página del Face, vota por quién está, y ya presentan los resultados, en realidad solo votaron los que son seguidores de esa página del Face, y no pueden ser más de, creo que Claro, 5,000, ¿no? Así es. Entonces, es una y además muestra. no votan los 5,000. Y aparte es una muestra muy reducida y muy parcial, porque solamente tiene allí a los que considera sus amigos, que normalmente son gente que piensa parecido a la persona titular de la página. Exactamente, por eso decía yo que hay que, en esta semana, no tenemos primero una referencia, como dice Oscar, pues seria acerca de cómo van los números. Es muy difícil, pues decía yo, es difícil. Pero aquí lo importante es que la gente no se vaya con esa idea, ¿no? Ya va en primer lugar, entonces ya. Porque primero hay que cuestionar de dónde viene esa encuesta, ¿no? En segundo lugar, pues, ante quiénes la hicieron, en qué periodo, en fin, no son sencillas las encuestas, no es como ponerle ahí como ocurre, que le ponen en el Facebook y ahí voten y ya. Y esa es una encuesta. No es así. Se tiene que hacer de manera profesional, y aquí lo importante es eso, que la gente analice con objetividad, escuche a todos los candidatos. No hay más que los que ya conocemos, no va a haber otro candidato, ni ya no hay manera de que cambien las cosas. Uno de ellos tiene que ser gobernador, de ahí la importancia de que cuando usted le digan que tal o cual tiene preferencia, va a ganar y demás, no se crea, usted vote de manera razonada. De hecho, la única manera de saber quién va a ganar es ir a votar y esperar el resultado. Así es, y eso será hasta el próximo 1 de julio. Bien, pues ya pasó una semanita, vamos a ver, no ha levantado, no ha calentado, todavía la gente está así, como decía Oscar, pues medio confundida, y todavía faltan que empiecen las otras campañas. Aquí le dijimos, calma, nosotros se lo vamos a informar. Y ahora, Oscar, un tema pues bastante relevante que ocurrió la semana anterior y que pareciera un asunto político, en realidad es un asunto muy serio y muy delicado, de que detuvieron el candidato a diputado federal y también presidente municipal con licencia de Tlaquiltenango, y en la audiencia de vinculación a proceso quedó librado. El proceso no ha terminado, pero pues prácticamente con esta situación se evidenciaron dos cosas. La primera, nos preguntamos si era realmente responsable porque salió libre, y la segunda es si no era responsable, ¿por qué lo detuvieron? Entonces, el que queda muy mal aquí pues es la fiscalía, el tribunal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y la Comisión Estatal de Seguridad, que fue la que lo acusó y que es la que maneja la Fiscalía. Sí, sobre todo la Fiscalía no tiene la mejor imagen posible, pero el fiscal es nuevo. Sin embargo, ya quedó marcado porque actúa por consigna, porque una juez, y tú viste que no fue un proceso breve, así de que a la ligera, sino que fue un proceso muy exhaustivo, creo que 22 horas de audiencia, y la juez determinó que no había elementos para considerar que Enrique Alonso Plasencia habría estado relacionado con los delitos de los que se le acusaban, porque básicamente el señalamiento estaba basado en la declaración de un testigo protegido, ¿no? Algo así. Que le dijo que matara a tal persona, ¿no? Y que era parte de los rojos. Entonces nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En el supuesto, que no sabemos, ya no puedo continuar lo que iba a decir porque estaría incurriendo en una cuestión que critico. Pero bueno,
nadie puede ser juzgado por el mismo delito, entonces él ya no puede ser acusado por lo que se le juzgó y se le exoneró. En la Fiscalía, básicamente el gobierno del Estado, dijo que la juez había soslayado, o sea que no había tomado en cuenta pruebas contundentes. Pero estoy seguro de que en un proceso que no fue privado, sino que fue público, nadie vio las pruebas concluyentes, las pruebas determinantes que supuestamente no tomó en cuenta la juez. Y ahora están acusando a la juez y desde varios ángulos se ha dicho que la juez es corrupta, cuando, pues bueno, todo lo hizo delante del numeroso público que acudió, y extrañamente esa audiencia hasta se televisó vía internet o algo así. O sea, fue una audiencia demasiado abierta en donde las pruebas contundentes brillaron por su ausencia. La Fiscalía anunció que va a impugnar la resolución, o sea, va a buscar una instancia para que sean 3 magistrados los que determinen si hay o no hay elementos para continuar el proceso contra Enrique Alonso. Pero eso yo creo que se resolverá en unos 15 días o quizá un poco más. Pero de todos modos, es muy difícil que encuentren argumentos cuando en la primera instancia tan detallada, tan rigurosa, pues la juez no los encontró. Y aquí entramos a lo que decíamos, Oscar, lo delicado, lo preocupante, primero que la Fiscalía no puede sostener sus acusaciones, y segundo que acusa al tribunal, ¿no?, a la jueza, de actos indebidos. O sea, esa es la justicia que tenemos en Morelos, una Fiscalía que actúa de esta manera y que señala pues que también quienes imparten justicia conceden privilegios. Recordarás este comunicado y veíamos algunas imágenes donde aquí sí no sé qué tan cierto sea, que le dio muchos privilegios al alcalde con licencia, y lo veíamos en las imágenes. Vamos a ver que las pongan de nuevo, que está aquí con un traje, fíjate. Está de traje y está dando una conferencia. Está dando entrevistas en una sala, cuando normalmente en las salas de juicios orales, eso hay que reconocerlo, es difícil entrar, no puedes sacar aparatos de grabación, ya sea de audio o de video, y normalmente no puedes desarrollar tu trabajo, no puedes ni recibir llamadas telefónicas. Es y correcto. De repente esto cambió. Claro, esto debería de ser lo ideal en los juicios, porque los juicios orales, el sistema de justicia acusatorio adversarial habla de la máxima publicidad, claro. Y aquí se cumplió. No fue algo en contra de la ley, digamos que fue la ley llevada a un extremo, pero sí fue raro. Yo todavía no he podido averiguar. Sí, no habíamos visto algo semejante. ¿Por qué se permitió todo esto? Para pedir que en todos los juicios, aquí en Jojutla, por ejemplo, dicen que yo nunca he estado, pero los colegas que han estado allí, dicen que no te dejan ni tomar apuntes. No, cuando bueno, eso va apuntes con... sí, pero no dejan que tengas tu cámara, tu teléfono, te ven y llega el policía, te reprende, guarde eso, no lo use, en fin, una serie de situaciones muy severas ahí mismo dentro de la sala, y también por ello llama la atención lo que ya lo vimos, es evidente, ¿no? Y que cuestionó la Fiscalía respecto a cómo se le dio el trato ahí al alcalde con licencia. Pero la Fiscalía se va por la forma y no por el fondo. Eso es una cuestión cosmética, cuando lo grave es si la Fiscalía, suponiendo que las acusaciones contra Enrique Alonso son ciertas, la Fiscalía fue demasiado torpe como para solventar esto. Si las acusaciones son falsas, como parece que quedó, pues bueno, la Fiscalía se utilizó como un instrumento político, y eso nos da desconfianza a todos los ciudadanos, claro, especialmente a los que tenemos vida pública, porque es una amenaza de que si no estás en determinada postura, te pueden meter a la cárcel. Exactamente. Y si no tienes para pagar un abogado caro como el que tuvo Enrique Alonso, pues probablemente no tengas la posibilidad de estar en libertad y llevar allí tu proceso. Eso es exactamente, Oscar, lo preocupante, ¿no? Sí. Que ha quedado en entredicho, y entonces quienes ha quedado vulnerables somos los ciudadanos, y particularmente, como dice Oscar, los que tenemos vida pública, tenemos opinión pública y somos visibles ante la autoridad. En fin, por ello no es un asunto menor. Ya el candidato del PRD decía que había que revisar a los jueces, que son los que están liberando delincuentes. Es un tema que, como le decíamos, pues tiene muchos ángulos, pero lo central es que se ponen en entredicho a las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia. Exacto, Evaristo, eso es lo grave. Eso es lo preocupante. Y hablando del candidato del PRD, que
decía que había que investigar a los jueces, Rodrigo Galloso también dijo que el exdiputado Alfonso Miranda había recibido a Enrique Alonso cuando salió de la prisión, y hoy parece que el diputado ha sido detenido. Anoche lo detuvieron en el municipio de Catepec, Estado de México, junto con otra persona. La información que se ha difundido es que fue la Policía Federal y una rama de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, la CIEDO, no sé, bueno, ya no sé ni cómo se pronuncia, tantas siglas, que fue encarcelado, acusado creo que de secuestro. A diferencia de Enrique Alonso, que fue acusado de delitos del fuero común, lo que leí es que los delitos por los que se le acusa a Miranda Gallegos son del fuero federal, es otro procedimiento, tiene variantes, entonces no sabemos el tipo de tratamiento jurídico al que está sometido, pero es un hecho que está detenido. Ahí señalan que la persona que fue detenida es integrante de los Rojos, o sea, así dice la información que por todos los medios se ha difundido como para tratar de dar la razón a los críticos de Enrique Alonso. Hay que reconocerlo, porque Alfonso Miranda se inmiscuyó en la campaña del aspirante. Y es candidato también, ¿no? Entendemos que iba a ser candidato del Partido del Trabajo allá en Amacuzac. Ajá, pero bueno, como todavía no empieza eso y no se cierran las listas. La próxima semana lo sabremos ya si acierta, ¿no? Sí, él fue presidente municipal por el Partido del Trabajo y diputado federal por el Partido del Trabajo, aunque cuando se le cuestionaban sus maneras y sus nexos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta del PT, dijo, no, nosotros no lo escogimos, le ofrecimos la candidatura, pero él no nos obedece. Y cosas así por el estilo. Pero bueno, por lo pronto, como parte, este es un capítulo, ¿cómo sería ahora con las tramas, por ejemplo, de las Guerra de las Galaxias o de los Vengadores? ¿Cómo llamaríamos? ¿Una saga? ¿Es una subtrama? ¿Un serial? No, es una película derivada de la saga principal. Una subhistoria. Una subhistoria cuyo desenlace es igual de importante. Alfonso Miranda fue acusado de muchas conductas, obviamente no se le probó nada en el fuero local, y pues bueno, o en su momento era diputado y tenía fuero, pero esto es diferente, el gobierno federal actuó por alguna razón. Habría que esperar, es probable que por el tipo de acusaciones y en el ámbito donde están, tenga que pasar, suponiendo que fuera absuelto, pero tiene que pasar el procedimiento en la cárcel. Pero terminando eso, es bien importante saber si se le condena o se le libera, porque eso tiene que ver con el mismo contexto del que hablábamos antes, ¿no? Si es condenado, se le cancelan sus derechos políticos. Y no, pero va más allá. Podría ser como una subtrama de la venganza porque no pude meter a Enrique Alonso a la cárcel, o simplemente es justicia si se le prueban todos los señalamientos y se demuestra que, aunque sea por el ámbito federal, no hay una impunidad. Uno puede ser todo lo que tú quieras, pero tarde o temprano te alcanza el brazo de la ley. Pero si no se le prueban las acusaciones y él es un ciudadano inocente de esos cargos, se verá que hay una mano que está utilizando las instituciones para la venganza. Así es, y eso muy probablemente lo fortalezca políticamente, ¿no? Pues sí. Al hacerse víctima. Exacto, pero hay que recordar que su trayectoria política no ha sido la mejor. Él como alcalde manejó todo pues despóticamente, y cuando no pudo dejar a quien quería, a su hijo, destruyó incluso la presidencia municipal de Amacuzac, la sede del ayuntamiento. El mercado que construyó, la mayoría de los locales fueron para sus familiares. El centro ganadero, como le llamen, que iba a construir, creo que también quedó con dinero público, quedó a nombre de sus familiares. Como diputado, pues no hizo el mejor trabajo. Personal a su cargo varias veces agredió a reporteros. Uno de sus empleados le dio un puñetazo en la cara a la reportera Maciel Calvo, pero y al final se le juzgó y se le condenó, pero como era primo delincuente, era la primera vez que era juzgado, tuvo derecho a solo pedir perdón y reparar el daño. En este caso le hicieron que adquiriera bienes que él nunca había tenido en sus manos, que comprara libros que donó a la universidad. Pero bueno, Alfonso Miranda como político no tiene la mejor trayectoria. Habrá que esperar, como dices, y bien dices, este asunto en qué termina esta segunda historia que se está generando, muy relacionada. Y para terminar, Oscar, en medio de esto,
Bueno, pero nada más quiero recalcar que porque en principio de la ley, Alfonso Miranda Gallegos es inocente de los cargos que le acusan hasta que un juez no decida que es Bueno, culpable. claro, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No, menos esa juez corrupta que dice, ¿no? No, no es cierto, es al contrario. Eso es lo que preocupa, que alguien lo acusen, juez corrupto, fulano corrupto, todo lo demás, sin que haya elementos de prueba. Claro, definitivamente. Y decía, lo que cierra todo este tema de hoy es que también el Tribunal Superior de Justicia se queda nuevamente la magistrada presidenta en una situación no muy clara, ¿no? Así como el Congreso maneja todo, aprueba leyes, nombramientos a espaldas de la ciudadanía en los tiempos que quieren, ya ves que ahora sesionan de madrugada, bueno, en los últimos tiempos, para hacer grandes cambios a la ley, autorizar endeudamientos, todo eso, el Poder Judicial ya actúa de la misma manera. Tuvieron una reunión con los más cercanos a Cuevas López en un hotel de Jutepec, estuvieron de acuerdo en que tenían la mayoría y inmediatamente convocaron con 1 hora y media de anticipación a una sesión de pleno extraordinaria para elegir eso, cuando antes era un protocolo, se rendía el informe de labores del magistrado saliente, después se sometía a votación y todo lo demás. Y entonces, ante la premura de la convocatoria solamente estuvieron los 13 que son adictos a Cuevas López. Ella dice que eso no fue ilegal y probablemente no sea ilegal, pero ya se está convirtiendo normal que sea inmoral. Muchas de las cosas en el Poder Legislativo definitivamente todo lo que hacen es inmoral, sea el partido que sea, no cumplen con la ley por encimita, y si no cumplen con la ley arreglan la ley para poderla cumplir. Claro. Pero todo lo hacen de forma inmoral y en beneficio de ellos y de sus partidos y sus grupos. Y ahora el Poder Judicial es exactamente lo mismo. No son ilegales las formas en que se religió por 2 años más, pero es inmoral, es antiético. Totalmente. Y hablando de la figura que imparte justicia, pues imagínense ustedes, ¿no? Eso eleva la figura de la juez, que a pesar de la presión mediática que tenía y de la presión institucional, dijo que no había elementos para que Enrique Alonso Plasencia fuera juzgado por homicidio y... Sí, homicidio particularmente. Ajá, homicidio y pertenencia a grupo delictivo. No, bueno, ¿cómo se llama eso? Bueno, se me olvidó la figura. Entonces, eso eleva esa figura de la juez, porque fíjate cómo sobrevivió a todas las presiones cuando es evidente que en la cúpula del Poder Judicial se acatan a esas presiones para hacer lo que les pidan. Vamos a votar por acá para reelegirlo, lo que sea. Pues sí, pues vamos a una situación que a veces uno no ve en el Poder Judicial, pero que es importantísima porque tiene que ver con todos estos casos. Exacto, porque quienes eligieron otra vez a Carmen Cuevas son los mismos que estuvieron a punto de juzgar, de someter a juicio político a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Si no hubiera sido porque Cuauhtémoc Blanco se amparó y detuvo todo, el Poder Judicial lo hubiera sometido a juicio político, lo hubiera desaforado y lo hubiera tumbado. Le digo, la justicia federal lo impidió. Pero ellos, a petición, los magistrados, a petición del Poder Ejecutivo, ya habían hecho todo el trabajo e incluso acortaron los tiempos. Claro. En esas manos estamos, señoras y señores. Exactamente, es el tema central y una muy buena conclusión. En esas manos estamos, en instituciones hoy muy, muy cuestionadas. Pues bueno, Oscar, gracias que viniste. ¿Y algún comentario, algo que hayas visto? ¿Cómo ves Jojutla y todo este asunto? Mira, Jojutla y la región, yo no sé cómo podemos resistir, en serio que somos masoquistas. Las carreteras aledañas, pero sobre todo la Sosocotla, por ejemplo, ya es muy peligroso transitar ahí porque si no se te rompe una llanta, puedes chocar con alguien por evadir un bache y pasarte al otro carril. La ciudad es una locura para entrar. Total. Necesitas 20 minutos o media hora, por lo menos, para avanzar 3 cuadras hasta salir o entrar al centro de la ciudad. Se ve que tuvieron problemas en la obra para instalar los colectores de agua pluvial porque están batallando mucho. No se ve para cuándo van a pavimentar el entronque hasta la calle de Rivapalacio, donde está la Comisión Federal de Electricidad. No hay para cuándo rehabilitar otra vía que no sea las calles Morelos y Guerrero, ¿verdad? Sí. Morelos, Guerrero y Lázaro Cárdenas como únicas entradas para un flujo de vehículos públicos y privados que es enorme y que está tronando. Los libramientos cerrados. Los libramientos cerrados. Comenzaron a trabajar antier
con un tramito nada más, pero pues es evidente que los que hacen esos trabajos no son de aquí, no les preocupa, están ganando muchísimo dinero con el pretexto del sismo, pero no les importamos, y mientras el comercio está decayendo, sobre todo los que estaban en la calle principal. ¿Te acuerdas que Constitución del 57 hicieron un gran esfuerzo para rehabilitar los negocios y volverse a poner negocios que venden ropa y que pues con el polvo van a perder su mercancía? Ropa, alimentos, todo todo eso. ¿A eso. quién le interesa ir a meterse ahí? Eso es un riesgo de accidente incluso, ¿no? Y con el entre polvo y lodazal, entonces, ¿por qué nos quedamos callados? Caramba, tanto daño nos han hecho al grado de que ya aguantamos todo. Así es, ya aguantamos todo, ¿eh? Ya aguantamos todo, nadie ha dicho ni media palabra, el puente de Guadalupe, que por un particular es ahora el pretexto cuando... ¿Y sabes qué dijo el particular? Que lo van a dejar al último, porque se requiere ingeniería especializada. O sea, esa es la manera de ver del que lo está donando, pero y de los habitantes, de los ciudadanos. Exacto, el bien común, ¿dónde está? El bien común es aquello que nos favorece a todos, y que no está a favor de las minorías, sino a favor de que lo que beneficia al grueso de la población se haga. Pero ¿dónde está? Ya no existe el bien común, ya no nos preocupa y ni siquiera lo exigimos. El gobierno municipal no puede ni siquiera bachear, no puede barrer, no puede... ¿Qué pasa? Sí, ¿y qué estará haciendo el gobierno municipal? ¿Dónde está? Bueno, 5 regidores están en la contienda política, el presidente está preparando su campaña y la ciudad tirada, desafortunadamente. Triste esto, Oscar, y bien dices, todos lo padecemos, pero nos callamos. Nos quedamos callados. Pues bueno, ni hablar. Gracias. A ti.